Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical de San Juan de Chambalá. En esta hora, en esta mañana, en este espacio, tenemos Finish Coaching Spiritual, para el despertar de la conciencia. Como siempre, para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con todas, con todos ustedes, compartiendo estas enseñanzas de tipo trascendental. Hoy tenemos en nuestra clase de Finish Coaching Spiritual, venimos trabajando el yoga, ¿sí? Recuerden que nuestros ejercicios, ¿sí?, en primera instancia, ¿sí?, están dirigidos a las personas neófitas, a los principiantes, ¿sí? En primer lugar, para que tengamos pues bien clara esa idea y esa concepción, ¿sí? No estamos haciendo ejercicios difíciles o complejos o avanzados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, estamos haciendo los ejercicios con esa intención, con ese propósito, ¿sí? Ya sean los ejercicios que veníamos haciendo de Tai Chi, o de Qigong, o de Wikingsi, o de Lian God, ¿sí? Igual, con los diferentes ejercicios de yoga, ¿ya? Bueno, y en segunda instancia, recuerden que los ejercicios que realizamos, ¿sí?, o que proponemos, o que aconsejamos, estos, los de yoga, ¿sí?, es con el propósito, con la intención de ayudarnos en el proceso del crecimiento personal y del crecimiento espiritual, y también en el despertar de la conciencia. Todos los ejercicios que hacemos los hacemos cada uno empleando la conciencia, ¿sí? El despertar de la conciencia, lo hemos dicho muchas veces, debe de comenzar por el cuerpo. Lo primero que hay que despertar es la conciencia física, despertar toda la conciencia del cuerpo, del ser. Ahora, debemos de aclarar muchas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de despertar la conciencia física, en modo alguno significa que una persona que lleva muchos años practicando yoga o tai chi o artes marciales ya despertó la conciencia física. No es así. La gran mayoría de las personas, ¿sí?, que practican algún deporte, alguna calistenia, algún método, alguna disciplina física, casi siempre la gran mayoría lo hacen por condición física o lo hacen por salud, ¿sí? En nuestro caso lo estamos haciendo es enfocados en enfoque en el despertar de la conciencia. Dice acá, bueno, aquí Anabel Lazán, ¿sí? Bueno, no sé, está como poniendo una queja de redes sociales. Bueno, nos saluda Kerelis Martínez. Hola, buenos días, saludos desde Venezuela. Bueno, muy bien. Bueno, recuerden que este espacio es un espacio para lo espiritual, ¿sí?, para lo metafísico, para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces,
debemos de entender el espacio, ¿sí? Con qué fin y con qué propósito lo hacemos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces continuando, tenemos aquí que cuando realizamos prácticas de yoga, y hay muchas, ¿sí? Y hay variantes también, la idea, la intención es poner que toda nuestra conciencia, ¿sí? En el trabajo, en el ejercicio que se esté realizando en el momento, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí también? Hemos comenzado a hacer prácticas, ejercicios en la clase anterior. Hoy continuamos con otros de lo que se llama Kundalini Yoga. Kundalini Yoga. Sería bueno entonces entender un poco esto, ¿sí? Partiendo de la idea, ¿sí? De la idea general de las personas principiantes y de los no conocedores, porque sé que seguramente deben haber personas ahí expertas o conocedoras del yoga y aún más del Kundalini Yoga, ¿sí? Entonces me estoy dirigiendo a los no conocedores, ¿sí? Y a las personas que igualmente, ¿sí? Tienen algún interés, un interés en el despertar de la conciencia, ¿ya? Entonces hacia allá nos dirigimos. Bueno, ¿qué será el Kundalini? Muy mencionado, ¿sí? Realmente muy mencionado, no solamente por el yoga, ¿sí? Y sus practicantes y sus seguidores, sino que hoy en día también a nivel de actualidad, en temas holísticos, en temas espirituales, en temas metafísicos, en temas esotéricos. Entonces son muchas las escuelas, órdenes y filosofías que hablan del Kundalini. Entonces sería bueno poder por lo menos tener la idea, la noción, la base, la concepción de lo que es el Kundalini. Ahora, también hay mucha desinformación, desafortunadamente, con respecto al Kundalini, ¿sí? Entonces sí es bueno realmente traer a colación algunas aclaraciones, ¿sí? Para que esa parte, así sea como concepto, ¿sí? Nos quede por lo menos más claro, ¿sí? Bueno, comencemos con lo siguiente entonces. En nosotros, ¿sí? En nuestro ser, no solamente contamos con una biología muy compleja en la que a diario, a nivel de ciencia, se avanza y se entiende y se comprende cada vez más, ¿sí? Entonces es mucho, realmente, lo que hemos avanzado como humanidad a nivel de ciencia en el estudio del cuerpo, de la biología, del sistema. Y todavía nos falta muchísimo más, ¿sí? Se ha avanzado mucho en el genoma humano, por ejemplo, ¿sí? Se ha avanzado mucho también en el estudio de la neurología, de las neuronas, ¿sí? Se ha avanzado mucho también en el estudio propio del ADN y se ha avanzado mucho en el estudio de la física cuántica. Estos estudios llevados al conocimiento de nuestra propia anatomía, de nuestra propia biología, nos está dando a entender la gran complejidad que biológicamente, físicamente somos nosotros. Al mismo tiempo, la gran maravilla, el gran milagro, ¿sí? El cuerpo físico realmente es una gran obra de arte, y es una gran obra de ciencia. Arte y ciencia divina, sagrada e espiritual. Entonces, es mucho lo que se ha logrado avanzar y aún falta muchísimo por entender y comprender el cuerpo, la biología, ¿sí? Un caso de esos
o una situación de esas, es que se ha descubierto a nivel de ciencia que el cuerpo está diseñado, realmente está diseñado, está construido para vivir para siempre. Sin embargo, no lo hacemos. Y también está construido con el propósito de no envejecer. Entonces, eso ha sido descubierto por los hombres de ciencia. Sin embargo, llega un momento en que el cuerpo cesa todas sus funciones y también comenzamos a envejecer. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué esto sucede? Tanto la muerte como la vejez, ¿sí? A pesar de que se ha llegado a la conclusión de que el cuerpo debería funcionar, ¿sí? Por milenios y ni siquiera envejecer. Sin embargo, como les estoy diciendo, envejecemos y morimos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vienen estudiando muchísimos hombres de ciencia para descubrir, ¿sí?, cómo retardar ese envejecimiento y cómo prolongar la vida, la existencia del cuerpo, ¿ya? Bueno, aunque de pronto en el futuro se logren muchos avances en esto, y creo que ya se está haciendo bastantes logros al respecto, una de las causas, una de las razones de por qué el cuerpo cesa, ¿sí?, y por qué envejecemos, es un asunto totalmente karmático, ¿sí? Es un asunto de leyes divinas, de leyes superiores. Entonces es una cosa a la que podemos ir entendiendo entonces como conclusión es que sí, lo que dicen los hombres de ciencia es totalmente cierto, ¿sí? El cuerpo fue creado, diseñado para vivir todo el tiempo que sea necesario y para no envejecer, ¿ya? Sin embargo, como les digo, esto sucede, no sucede a todos, ¿sí? Absolutamente a todos. Hay personas que de pronto han sido, dijéramoslo de alguna manera, más bendecidas en ese sentido, en el sentido biológico. Entonces su cuerpo puede durar más tiempo y hay quienes gozan de mejor salud, ¿sí? Y de más juventud, ¿ya? Entonces una persona puede tener, por ejemplo, 60 años cronológicos, pero puede tener 30, 40 años en biológicos, ¿sí? Entonces una cosa es la edad cronológica y otra es la edad biológica del cuerpo, ¿sí? Hoy en día, no sé si lo saben, hay mucha facilidad para hacerlo. Hay calculadoras ahí en internet en las que usted puede consultar, ¿sí?, para saber cuál es su edad biológica, ¿sí? Búsquenla de esa forma, búsquenla de esa manera, ¿sí? La edad biológica. Entonces ahí hay unas preguntas, tú haces el relleno, ¿sí? Y ahí te dicen, con esa calculadora, son muy exactas, se acercan a la exactitud y te puedes ayudar ahí para saber cómo estás en condición física, ¿sí? ¿Cuál es tu edad biológica? Que es distinta a la edad cronológica. Entonces puedes estar a la par, puedes estar más joven o puedes estar más vieja o más viejo en ese sentido, ¿sí? Entonces es interesante a veces esta parte de la tecnología en ayuda precisamente en beneficio para nosotros. Bueno, entonces así como hay todo un misterio en la ciencia de lo que venimos como humanidad descubriendo a nivel anatómico, biológico, ¿sí?, a nivel de sistema de nuestro cuerpo, de igual forma, de igual manera, también existe, ¿sí?, una anatomía que no vemos, ¿sí?, una anatomía invisible a los ojos, ¿sí?
Eso se conoce, o eso se llama, ¿sí?, en diferentes estudios, en diferentes fuentes y corrientes místicas antiguas, como anatomía oculta. Anatomía oculta. Entonces existe en nosotros eso, esa parte. Así como existe la anatomía física, biológica, energética, ¿sí?, o cuántica, que ya pues se acepta, y hoy en día aceptamos de que tenemos una composición, todos como seres humanos, una composición cuántica, ¿sí? Es decir, que tenemos todo un ser cuántico, ¿sí? Y ese ser cuántico tiene esa naturaleza cuántica, ¿ya? Entonces, de esa misma forma, esa misma manera, tenemos en nosotros una anatomía invisible, oculta, ¿sí?, a los ojos, al microscopio y a la ciencia misma, a la ciencia de los hombres. Siempre la ciencia de los hombres va a estar limitada a la ciencia de Dios, a la sabiduría divina, ¿sí? Siempre. Así sea que se logre avanzar muchísimo como humanidad a nivel de ciencia humana, ¿sí?, a nivel de ciencia como tal, siempre vamos a estar limitados, porque por encima del saber humano, ¿sí?, y del entendimiento racional e intelectual, ¿sí?, siempre va a estar ¿qué? Por encima lo que es sagrado, lo que es divino, lo que es superior. Siempre por encima de nosotros hay un escalón. Siempre por encima de nosotros hay otro piso que hay que ascender, alcanzar, lograr. Entonces, eso es precisamente crecimiento espiritual. Entonces, en nosotros existe una anatomía que es oculta, invisible. ¿Cómo se ha dado a conocer esto? ¿Cómo se puede saber que sí es cierto? ¿Ya? Este saber, este conocimiento viene de mucho atrás, ¿sí?, en los tiempos antiguos. Y quienes eran bien conocedores de este conocimiento de la anatomía oculta eran quienes: los profetas, los videntes, los iluminados, ¿sí?, y lo que llamábamos curanderos, ¿sí?, es decir, médicos nativos, médicos naturales, ¿ya? Tenían todo este saber, tenían todo este conocimiento. Al paso del tiempo, todo este conocimiento se ha ido perdiendo, y mucho también se ha ido ocultando, ¿sí? Se oculta de quiénes, de los que son llamados profanadores, los profanadores del templo. Hoy en día existen a nivel de nueva era muchísimos profanadores del templo, ¿sí? Personas pretenciosas que sin ningún trabajo interior de limpieza y de sanación interior creen o pretenden lograr alcanzar la sabiduría sin pasar pruebas y sin hacer un proceso de autolimpieza, ¿sí? Creen que tienen el derecho, ¿sí?, o se creen a sí mismos elegidos, ¿ya?, para descubrir los grandes secretos de los arcanos. Entonces estos son precisamente ¿quiénes? Los profanadores del templo. No se les ha dado el permiso, no se les ha dado la autoridad espiritual, e intentan, creen, pretenden entrar al templo. Entonces no, para ellos están las puertas totalmente cerradas e impedidas desde los siglos, ¿sí?, desde los tiempos antiguos. Y hace mucho tiempo también el mismo Jesús fue quien los expulsó del templo, aquellos que de alguna manera habían logrado entrar, ¿ya? Todos los que son mercaderes del templo, Jesús los expulsó hace mucho tiempo del lugar sagrado. ¿Quiénes son los mercaderes del templo? Los que comercian, ¿sí?, con las almas, ¿ya?
aquellas personas dedicadas al engaño, a la mentira, utilizando la parte espiritual, utilizando el método religioso o el método, dijéramoslo de alguna manera, metafísico, holístico, esotérico, ¿sí? Entonces por eso les he dicho a todos que hay que tener sumo cuidado, enorme cuidado, y de que no todo el que habla de ángeles sabe de ángeles, no todo el que habla de luz es de luz, y no todo el que habla de lo espiritual es espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimos profanadores, ¿sí? Y hay muchos mercaderes del templo, ¿ya? Que no son totalmente, no son aceptados, ¿sí? Ni respaldados por la gran hermandad blanca de luz, ¿sí? Es más, tienen las puertas cerradas al ingreso, ¿sí? A dicha institución noble, invisible y espiritual. Entonces, cuando usted de pronto abre su oído a escuchar a un individuo como estos, ¿sí? Que dice o argumenta tener las llaves o el conocimiento, ¿sí? De los arcanos o de lo espiritual o de los grandes secretos, sin tener la autoridad espiritual, usted ahí, ¿sí? Está acarreando karma, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Cuando se escucha a estos individuos, hombres o mujeres, ¿sí? O cuando se consulta a estas personas, usted, por el solo hecho de escucharlos y por el solo hecho de consultarlos, acarrea karma, ¿sí? La Sagrada Escritura lo llama como maldiciones, ¿sí? Entonces es muy delicado esto realmente, ¿sí? Lo que es de luz es luz y lo que es de oscuridad es oscuridad. No puede haber medio tintas, ¿sí? Tonos, no, las cosas son muy claras. O eres de la luz o eres de la oscuridad. No pueden haber intermedios en ese sentido, ¿sí? Entonces es para que nos hagamos conscientes de muchas cosas, no haya de hacer de que, porque a mí me han consultado muchas veces, mire, es que tengo una situación difícil en mi vida, a nivel económico, a nivel sentimental, a nivel personal, a nivel de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y después agregan diciendo, mire, es que yo fui ande Julanita, yo fui ande Julanito, Julanita me dijo esto, Julanito me dijo esto. Entonces eso es acarrear precisamente más karma, más dolor, más sufrimiento, más maldición a la propia vida, a la propia situación. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con todo esto, enormemente cuidadosos, no tomar esto tan fácilmente, tan deportivamente, porque realmente cuando hablamos de todas estas cosas estamos trabajando ¿con qué? Con energías, entonces es de suma delicadeza. Así que podemos ir entendiendo algo. Entonces hay una parte de nosotros que es totalmente invisible, ¿sí? A los ojos, al intelecto, a la razón, e incluso a la lógica. Esa anatomía oculta solamente es posible verla a través de sentidos totalmente clarividentes. Estamos hablando de que quienes pueden ver, ¿sí?, tal anatomía deben de ser clarividentes, auténticos, verdaderos, objetivos, ¿sí? No charlatanes, no adivinas ni adivinos, ¿sí? No, estoy hablando de personas muy serias, ¿sí? Y muy dedicadas y muy consagradas realmente al servicio de la luz y al servicio de la humanidad, ¿ya? Entonces estas personas que realmente sí están calificadas, preparadas, que sí están respaldadas por la autoridad de la Gran Hermandad Blanca de Luz, ¿sí?, tienen tal potestad, tal cualidad, tal capacidad, tal don, cual
el de la clarividencia, ¿sí? Entonces solamente es posible ver esta anatomía oculta a través de ¿qué? De la función y la actividad y la acción de la clarividencia. En los tiempos antiguos, miren la humanidad hoy en día que somos como humanidad más bastantes, ¿sí? Hay más cantidad. Y en los tiempos de antes, pues obvio, había menos personas. A pesar de haber menos personas, habían sujetos, mujeres y hombres, ¿sí? Clarividentes, con dones, con capacidades. Es decir, que había mayor número de personas con facultades. Debería ser el contrario, debido a que hoy en día somos mayoría, somos más número, ¿sí? Había más entonces que posibilidades. Lamentablemente no es así. Hoy en día los auténticos clarividentes, las personas que realmente tienen dones verdaderos, se pueden contar con los dedos de las manos. Son muy pocos y muy escasos, ¿sí? Entonces, contrario a lo que pregona la nueva era, ¿sí? Que son muchas y muchos los que dicen que son clarividentes, ¿sí? Afirman que lo son, y claro, realmente son lo que son charlatanes, ¿sí? O están autoengañados, ¿ya? Aquí han venido, aquí al centro, a la escuela, dichas personas, ¿sí? Que dicen que escuchan, que canalizan, que ven, ¿sí? Los ponen a hacer un ejercicio, ¿sí? De auténtica clarividencia o de canalización, y son los primeros en rajarse, o sea que no ven nada, ¿sí? No escuchan nada, tienen el oído espiritual cerrado, y a nivel clarividente no ven más allá de sus propias narices. Entonces lo que ven y lo que escuchan simplemente son sus propios pensamientos, su propio ego que las engaña, que los engaña, ¿sí? Entonces es realmente delicado eso. Y es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Y todo clarividente auténtico lo sabe. Un clarividente reconoce a otro clarividente, ¿sí? La evidencia se ve el uno al otro. Entonces ahí no hay nada que sumar ni restar. Cuando le dicen a uno, mira, es que yo soy clarividente, yo tengo este don, tengo esta capacidad, tengo esto, lo otro, ya uno comienza a ver que en esa persona comienza a haber pretensión, ¿sí? Y el don está lejos de la pretensión, del orgullo, de la vanidad, ¿sí? De la ostentación, ¿sí? Entonces, realmente los que son clarividentes son personas muy sencillas, incluso tienen también el don de la humildad, ¿sí? Entonces son personas sencillas, no les interesa para nada ser seguidas, ser seguidos, no les interesa la fama, no les interesa resaltar, sobresalir. En cambio, estas otras sujetos, estas otras personas, todo lo contrario, ¿sí? Aquí estoy yo, míreme, admíreme, ¿sí? El ego, totalmente el ego, ¿sí? Entonces dicen que canalizan, ¿sí? Dicen que ven, que escuchan, ¿ya? Y como les digo, tienen los oídos bien tapados, bien cerrados, es decir, los oídos espirituales, y están bien ciegos, no ven un ápice de luz. Eso es de los que nos advertía Jesús, ciegos guiando ciegos. Ese es el actual estado de las cosas, ¿sí? Entonces muchas veces dicen que hablan con los angelitos, y con los únicos angelitos con los que hablan son los de alitas negras, ¿sí? Con eso sí, hay toda esa posibilidad de que con esos son los que estén conversando, ¿sí? No tienen la habilidad, no tienen la capacidad de discernir entre un ser de luz y un ser del que no lo es, ¿sí? Y muchas veces, la gran mayoría de veces, canalizan es demonios, no ángeles, ¿sí? Bueno, entonces entendamos lo siguiente: dentro de esa anatomía oculta
hay también todo un sistema complejo, hay una gran complejidad, ¿sí? Tal como es arriba, es abajo. Entonces lo que tenemos nosotros como sistemas en nuestra biología, estos mismos sistemas se encuentran a nivel oculto, a nivel invisible, pero en el sentido totalmente ¿qué? Sagrado. No me estoy refiriendo aquí en absoluto a nuestra anatomía cuántica, ¿sí? Que está muy de moda la idea, la concepción del ser cuántico. No, no me refiero a esa parte de nosotros, ¿sí? A la parte cuántica, no. Me refiero a la parte aún más sutil, ¿sí? Más invisible, más transparente, más pura de nosotros, ¿sí? Al mismo tiempo, más sagrada, más divina, ¿sí? A esa parte me refiero. Entonces, en ese mismo sentido, esa parte invisible de nuestra anatomía también es que sagrada, espiritual. Y esa anatomía, ¿sí? Invisible, igual, de igual forma, de igual manera, extremadamente compleja de estudiar, de comprender, de entenderla, ¿ya? Entonces, entre todo eso, de lo que es nuestra anatomía oculta, está precisamente una fuerza, una energía latente en todos nosotros, y es la fuerza con la que estábamos hablando al principio de la clase, la del Kundalini, Kundalini, ¿sí? Entonces, ese Kundalini es una fuerza, una energía que tiene forma serpentina, tiene forma de serpiente. Entonces ahí es cuando de pronto comienzan las personas con tabús o las que son extremadamente religiosas o fanáticas. Cuando se habla de pronto de la serpiente, entonces piensan de que hace alusión a lo que es negativo o satánico, ¿sí? Entonces, no es sino que vayan y lean la parte en que Moisés, ¿sí? Construyó una serpiente de bronce, ¿sí? Y ese mismo hecho lo replica Jesús en el Evangelio de San Juan con el diálogo que tiene con el sabio Nicodemo, ¿sí? Argumentando el mismo Jesús de que Él es una serpiente, Jesús es una serpiente, y que Él se va a levantar, se va a erguir en el proceso de la resurrección como una serpiente, ¿sí? Entonces, claro, el fanático religioso sataniza precisamente a la serpiente, seguramente por el Edén, ¿sí? Por la pitón, ¿sí? Que hay en el Edén. Entonces, como que no pasaron del Génesis, ¿ya? Entonces tienen que ir y seguir haciendo la lectura e ir encontrando todo lo que hay sabiamente dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, repito, Moisés trabajó con la serpiente. La serpiente de Moisés se tragó las serpientes egipcias, ¿sí? Y Jesús tiene un diálogo muy interesante, San Juan capítulo 3, ¿sí? Tiene Jesús una conversación de alto calibre, de tejas para arriba, que se requiere gran comprensión y gran entendimiento, ¿sí? Están hablando, están conversando dos sabios, dos sujetos extremadamente inteligentes y dos sujetos muy espirituales, muy elevados. Y Nicodemo se las sabía todas, todas, todas. Y sin embargo va y consulta a Jesús. Sabe, reconoce que en Jesús hay sabiduría, hay conocimiento, ¿sí? Entonces ahí uno ve que Nicodemo, siendo tan sabio, era ¿qué? Humilde, tenía humildad, algo que está muy escaso hoy en día, ¿sí? Enormemente, ¿sí? Entonces Nicodemo va, visita a Jesús y tiene este diálogo, esta conversación, ¿sí? Es un diálogo altamente metafísico, esotérico, espiritual, ¿sí?
cargado enormemente de grandes simbolismos, ¿sí? Entonces descubre uno del saber de Jesús, y que Jesús no lo decía todo, no lo contaba todo, ¿sí? Lo señalaba, lo indicaba. ¿Debido a qué? A la sabiduría. Eso hacen los sabios. Los sabios no te dicen literalmente, textualmente, las cosas o las respuestas. Te las indican, te las señalan. Eso es lo que hace Jesús ahí con Nicodemo. Le indica, ¿para qué? Para que Nicodemo utilice la capacidad de la comprensión. Ahí se ve que en las primeras conversaciones con Nicodemo, Nicodemo se apresura a tener conclusiones propias, razonables, lógicas. Y de nuevo Jesús lo saca de la razón y lo saca de la lógica y lo introduce de nuevo en el mundo mágico, en el mundo invisible, en el mundo sagrado y en el mundo espiritual, a través del mismo diálogo, a través de la misma conversación. Entonces es muy interesante ese pasaje, ¿sí? Miren, hay una gran cantidad de sabiduría ahí, en un solo pasaje bíblico, ¿sí? Entonces ahí quedan invitados las personas interesadas en el conocimiento genuino y verdadero, que es la sabiduría antigua, y también cordialmente invitados todos los fanáticos religiosos, ¿sí? De los cuales Jesús no se complacía, ¿sí? No simpatizaba, ¿sí? Y hoy en día sí que hay fanáticos religiosos, ¿sí? Y Jesús les decía a los fanáticos religiosos: ustedes son hijos del diablo. Así les decía de frente, ¿sí? No cargaba agua en la boca para decir claramente las cosas, ¿sí? Porque también era maestro y también era, ¿qué? Profeta. Entonces el profeta dice las cosas, ¿sí? No busca ser agradable a los demás. Entonces lo que dice suena acústico al oído. Entonces el oído que está ensordecido y tapado no lo entiende, no lo comprende, entonces molesta. Entonces eso ha sucedido también con el conocimiento que hago entrega. A muchas personas no les gusta, no les agrada, claro, no califican, no han desarrollado todavía la capacidad de la comprensión y no han desarrollado todavía la capacidad del oído espiritual, ¿sí? El oído espiritual hay que abrirlo, ¿sí? Para que el que tenga oídos oiga. Así decía precisamente ¿quién? Jesús. Jesús sabía que su conocimiento no lo iba a entender ni lo iban a aceptar muchos. Entonces, cuando él hablaba, le hablaba a ¿quiénes? A los pocos, a los pocos. Y eso hacemos aquí también. Le hablamos es a la minoría, ¿sí? No a la gran mayoría, a los pocos. Los que nos entienden, entendieron. El que no, pida al cielo entendimiento y comprensión. Volviendo entonces al Kundalini, ¿sí? Ya con la idea de que no es únicamente una concepción indostán, ¿sí? También muchas culturas hablaron y hicieron referencia sobre el Kundalini de otras formas y otras maneras. Miremos el Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿sí? En México, viniéndonos para acá, para nuestra cultura, ¿sí? Entonces encontramos lo mismo, ¿sí? El Quetzalcóatl, ¿sí? Mexicano, la serpiente de bronce de Moisés, el estado de resurrección serpentina de Jesús, ¿sí? Y el Kundalini de los hindustanes. Estamos hablando de ¿qué? De la misma fuerza, de la misma energía. También tenemos entonces ¿qué? El caduceo de Mercurio, de los griegos, ¿ya? Cuando un Mercurio portaba en su mano lo que es precisamente un emblema, un símbolo, ¿sí? De poder, llamado como el caduceo de Mercurio, donde se serpentean dos fuerzas, dos energías en forma de serpiente. La serpiente simplemente es una forma, ¿sí? Un símbolo, ¿sí?
No es que el Kundalini sea una serpiente, no es que esta fuerza sea una serpiente, no, tiene forma y comportamiento serpentino, ¿sí? Sí, esa es su naturaleza, pero no es que realmente, literalmente sea una serpiente, ¿sí? Si ustedes van y hacen el estudio de la bibliografía de Buda, encuentra que él meditaba en los bosques y una serpiente cobra, ¿sí? Llegaba y se le ponía aquí encima y lo tapaba para cubrirlo del sol y del agua, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que Buda también despertó el Kundalini, ¿sí? Todos los maestros, que son realmente maestros, han despertado el Kundalini, ¿sí? El Kundalini entonces es una fuerza divina, sagrada, y está vinculada totalmente con la función de la vida misma, ¿sí? De la fuerza de la energía creadora y de la fuerza de la energía ancestral, es decir, en otras palabras, está directamente conectada con lo que se llama la energía sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas dedicadas a esto, a lo espiritual, a lo metafísico, a los ángeles, ¿ya? Se consagran a Dios, al cielo, a los ángeles, pero lo hacen de aquí para arriba, de aquí para abajo no lo hacen, ¿sí? Entonces, creo que me entienden, ¿sí? Entonces siguen con los mismos instintos, con la misma fuerza instintiva, ¿sí? Y no gobiernan esta parte de su cuerpo hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de consagración a Dios, consagración a los ángeles, consagración a los maestros, la consagración debe ser ¿qué? Completa, total, ¿sí? Todo el ser, todo el cuerpo, ¿sí? La parte sagrada, ¿cuál? La sexual, ¿sí? La vida sexual también debe entonces ¿qué? Consagrarse a lo espiritual. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay toda una sabiduría, hay todo un conocimiento, hay toda una doctrina, ¿sí? Para poder entenderlo y comprenderlo y realizar las prácticas y los ejercicios que conllevan la consagración de la energía sexual. Se requiere todo un curso, todo un diplomado para poderlo asimilar, ¿sí? Porque hay muchas prácticas, hay muchos ejercicios, hay mucho trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pudiéramos todos de alguna forma, de alguna manera, despertar esta fuerza, esta energía que es sagrada, ¿sí? El levantarse de lo que hablaba Jesús, que él sería levantado, ¿sí? Como la serpiente de Moisés. Entonces ese levantamiento y es poder levantar esa energía Kundalini en nosotros, ¿ya? Entonces, eso en la concepción y en la comprensión misma de lo que es espiritual. Entonces, volviendo a nuestro Kundalini Yoga, ¿ya? Debemos de aclarar cosas, ¿sí? Entonces, existe la práctica, la doctrina, la filosofía, ¿sí? Los ejercicios del Kundalini Yoga. Todos sus ejercicios son muy buenos, muy efectivos y muy positivos, ¿sí? Ayudan, hay una gran, enorme diferencia. Ayudan al despertar del Kundalini, pero no haciendo yoga Kundalini se va a despertar el Kundalini, ¿sí? Espero que me estén entendiendo, ¿sí? Las prácticas y los ejercicios de Kundalini Yoga sirven para la preparación, ¿sí? Preparar el cuerpo y preparar los canales invisibles por donde recorre y asciende y sube la fuerza del Kundalini. Eso es lo que se hace con los ejercicios de yoga Kundalini, realmente, ¿sí? Una persona puede practicar toda la vida yoga Kundalini y no despertar el Kundalini, ¿sí? Se los voy a explicar por qué, hay muchas razones también de peso, ¿sí? Entonces, yoga Kundalini, ¿es bueno? Sí. ¿Es efectivo? Sí. ¿Es positivo? Sí. ¿Funciona? Sí, claro que sí, en todos los sentidos.
¿sí? Pero que se logre despertar el Kundalini a base de ejercicios de yoga Kundalini, no, ahí sí no. ¿Por qué? Una de las razones, una de las grandes razones, uno de los grandes motivos de que sea necesario el poder despertar. Una cosa es la activación del Kundalini, otra cosa es el despertar del Kundalini y otra cosa es el ascenso del Kundalini. Son varias etapas, ¿ya? Cuando se logra entonces activar, despertar y ascender el Kundalini, se requiere algo que es fundamental para que este fenómeno espiritual pueda suceder en el individuo. Se requiere que ¿qué? Algo que se llama méritos del corazón. Los méritos del corazón. Se requiere entonces ¿qué? Limpieza del corazón, de lo que hablaba Jesús, ¿sí? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Entonces requiere eso, un corazón sano, tranquilo, lleno de paz, lleno de amor, ¿sí? Que en ese corazón no haya deseo ni ambición, no haya egoísmo, ni pretensión, ni orgullo, ni vanidad, ¿ya? Que no puede haber mentiras, ¿sí? No puede haber falsedad, ¿sí? Debe ser un corazón muy limpio, muy sano y muy transparente. Cuando eso sucede, existe algo en nuestra anatomía oculta que se llaman los fuegos del corazón. Entonces esos fuegos se avivan, se activan, ¿sí? Entonces, cuando sucede ese fenómeno en el individuo de avivar el fuego del corazón, es el fuego del corazón que le da la posibilidad al fuego sagrado del Kundalini a ascender, ¿sí? Entonces el Kundalini es una fuerza, es una energía, pero también es que un fuego sagrado, ¿ya? Entonces, la única forma, la única manera, la única posibilidad de despertar el Kundalini, de activarlo y de que éste ascienda, de que éste suba, de que éste se levante como una serpiente cobra en la persona, ¿sí? La única forma es a través de los fuegos del corazón, ¿sí? Entonces necesitan este elemento sagrado dentro del individuo, tener totalmente despiertos también los fuegos del corazón, ¿sí? Entonces el fuego del corazón debe estar avivado, ¿sí? Para que pueda avivar los fuegos del Kundalini. Entonces, ya por ahí podemos ir realmente comprendiendo las cosas. Entonces se puede practicar yoga toda la vida, se puede practicar Kundalini yoga toda la vida, ¿sí? Pero en modo alguno esto despierte el Kundalini. Pues aparte de todo eso hay unas prácticas, unos ejercicios muy secretos, muy esotéricos, ¿sí? Que no son pues como de la luz pública, que son los que ayudan también al despertar y al ascenso del fuego sagrado, llamado precisamente entonces ¿qué? Kundalini. Entonces, los ejercicios de yoga Kundalini nos sirven, claro que sí, pero propiamente ¿para qué? Para preparar el cuerpo, es una preparación, para limpiarlo, para purificarlo, para limpiar y purificar los nadis, ¿sí? Los canales invisibles por donde puede subir estos fuegos sagrados y el fuego mismo del Kundalini. Entonces, traemos a colación toda esta aclaración para que podamos entender, porque no va a faltar el nuevaerita que diga que practica Kundalini Yoga y que ya tiene el Kundalini despierto, ¿sí? Autoengañándose a sí misma, a sí mismo, ¿sí? Porque lleva muchos años argumentando que lleva muchos años de práctica de Kundalini Yoga.
No, y eso lo saben los maestros del Kundalini Yoga, ¿sí? Tales métodos o sistemas es muy difícil que lleguen a la luz pública. Se conservan todavía, gracias a Dios, en secreto, ¿sí? Lo que se entrega es lo que es para todos, es decir, lo que es genérico. Entonces están todos estos ejercicios, dijéramoslo de alguna manera, genéricos, que ayudan, claro que sí, en el proceso del mismo en Kundalini, pero en modo alguno lo despierta o lo eleva. Ya para eso se necesita entonces ¿qué? Grandes méritos del corazón, ¿sí? Son los que realmente activan, despiertan y elevan el Kundalini. Bueno, muy bien, vamos a ir dejando hasta ahí. Nos extendimos un poco en todo esto, pero necesario, realmente necesario para nuestra comprensión, ¿sí? Y es el granito de arena que ponemos nosotros de abrir los ojos, ¿sí? De que no nos vengan a nosotros y nos engañen, que podamos nosotros también poder, ¿sí? En bases sólidas, metafísicas, esotéricas y espirituales, poder entender realmente cómo son las cosas. En contraposición al facilismo y al deporte de la nueva era, que todo lo pone de manera muy fácil para todos, ¿sí? Usted de la noche a la mañana ya puede ser un maestro. Eso es lo que enseña la nueva era. La nueva era no es tan nueva era, ¿sí? No es sino que usted se vaya a la historia de Adán y Eva, cuando la serpiente habla con Eva, ¿sí? ¿Y qué le dice? Si ustedes comen de este fruto, se volverán como Dios. Ya, eso es nueva era. Eso es lo que hoy todavía es lo que se está enseñando en nueva era, ¿sí? No es sino que haga este ejercicio, no es sino que haga este curso, no es sino que me siga, y ya con eso usted se convierte en una maestra, en un maestro, una angelóloga, en un angeólogo, en un maestro en terapias, un maestro de meditación. No es sino que haga esto y ya, usted es maestro y maestro, ¿sí? ¿Quién está hablando? La misma serpiente del Edén, ¿sí? He ahí conocimiento, he ahí sabiduría. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestros ejercicios. Recuerden tener el fuego sagrado encendido, un vaso con agua, preferiblemente caliente, ¿sí? Y tener el mat o una toalla, ¿sí? Vamos entonces a comenzar. Muy bien. Utilizamos un mat, una toalla. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Propios del Kundalini Yoga, ¿sí? Realmente son muchos los que se pueden hacer y son muchos con los que nos podemos nosotros entonces ¿qué? Ayudar, ¿sí? Cuando hacemos Kundalini Yoga, entonces claro, sí es necesario cruzarnos. Entonces entendemos que cuando nos cruzamos nos estamos aislando, hay un aislamiento de la tierra, ¿sí? Pero para las dichas prácticas, para dichos ejercicios, entonces se hace que necesario hacerlo. Y por otro lado, siempre respetamos la tradición, ¿sí? Entonces en base a esto, por eso cruzamos. Entonces vamos a cruzar aquí los pies, ¿sí? Vamos a hacer esa parte. Y lo que vamos a hacer en este momento es, en primera instancia, cerrar nuestros ojos, canalizar la energía, conectar con la energía y enfocar la energía.
Entonces vamos a comenzar. Cerramos nuestros ojos. Comenzamos entonces ¿a qué? A respirar. Comenzamos a respirar. Y vas a comenzar a respirar con tu plexo solar, es decir, con tu ombligo. Llevas el aire, el oxígeno, el prana a tu ombligo, a tu plexo solar. Lo retienes ahí, 1, 2, 3, 4 segundos y exhalas. Algo que es muy bueno, podemos rescatar del Kundalini Yoga, es que trabaja directamente sobre los chakras inferiores, plexo solar, sexual y raíz. Ahí está el trabajo del Kundalini Yoga. Respira con tu plexo solar. Llevas toda la energía allí, todo el prana, lo retienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas. Continúa respirando con tu plexo solar.
Hacemos todo el enfoque en el plexo solar. Ahora vamos a trabajar un poco el mismo precalentamiento para el trabajo del Kundalini Yoga. Comenzamos entonces con el cuello. Giramos la cabeza, el cuello. Ahora de lado. No levantamos los hombros sueltos. Recuerden que hacemos los ejercicios muy suaves. Ahora nos ayudamos un poco con la mano, ¿sí? Muy bien, llevamos las manos acá. Levantamos las manos así, cerramos los puños. Muy bien. Ahora los hombros. Muy bien. Hacemos el mudra candado. Recuerden que tuvimos varias clases de los mudras, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de mudras, son mudras de protección y de fuerza, ¿sí? De poder conservar la energía, de conservar la fuerza. Al mismo tiempo, quedamos totalmente protegidos, ¿sí? Entonces, hacemos nuestro mudra acá, a la altura del corazón,
cerramos los ojos y tu respiración con el plexo solar. Respiración con el plexo solar. Ahora lo subimos a la altura del chakra de la garganta. Respiración, plexo solar. Subimos a la altura del entrecejo, el tercer ojo. Respiración, plexo solar. Lo subimos, chakra corona, respiración, plexo solar. Ahora lo llevamos a la altura del plexo solar, el ombligo. Respiración, plexo solar. Muy bien, lo bajamos más. Muy bien, hacemos círculo. Lo vamos subiendo. Respiración, plexo solar.
De nuevo. De nuevo. De nuevo. Respiración, plexo solar. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Una vez más. Respiración, plexo solar. Cambiamos de posición. Nos sentamos sobre las piernas, estamos arrodillados, sentados sobre las piernas. Y comenzamos a hacer nuestra respiración con el plexo solar. De nuevo, candado, plexo solar, respiración plexo solar. Ahora lo llevamos a la altura, chakra del corazón. Miren lo que vamos a hacer, vamos a estirar, a hacer fuerza, ¿sí? Bastante fuerza, tironeamos, ¿sí? Jalamos hacia un lado, hacia el otro. Respiración.
fuerza, fuerza, descanso. De nuevo, respiración, fuerza, 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 descanso. Una vez más, fuerza, 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 descanso. Inhalación, respiración, plexo solar, fuerza, 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 descanso. Una vez más, fuerza, 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 muy bien. Una vez más, descanso. De nuevo, fuerza, 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 tironea, fuerza, fuerza, descanso. Una vez más, respira, inhala, plexo solar, fuerza, 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 más, fuerza, fuerza, descanso. Respira, respira. Vamos a hacerlo una vez más, con todas las fuerzas, ¿sí? Vamos a hacerlo con todas las fuerzas. Vamos, respiramos. Fuerza, 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 más, fuerza, 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 fuerza. Muy bien, descanso. Respira. Cuando hacemos este ejercicio de candado con los chakras, ¿sí? Y estamos, recuerden, trabajando con el Kundalini Yoga. Cuando hacemos este tipo de ejercicio, lo que hacemos es avivar, activar, ¿sí? Darle fuerza, darle energía, ¿sí? ¿A qué? A nuestro sistema de chakras, ¿sí? Y también, de alguna forma, de alguna manera, se está trabajando con la protección. Y le estamos colocando el candado de protección a nuestros chakras, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo con este ejercicio, poniéndole protección, candado a los chakras. Muy bien. Vamos entonces, ya ir finalizando. De nuevo colocamos nuestras manos. De nuevo respiración con el plexo solar.
bien, llevamos las manos a la altura del corazón, juntamos las palmas de las manos. Y comenzamos entonces a agradecer a Dios, al cielo, a la vida, a la existencia, por todas las bendiciones que hay en nuestra vida. Muy bien, vamos entonces a ir finalizando. A todas, a todos, muchísimas gracias por la asistencia, por la compañía, por la participación. Esto es Finish Coaching Spiritual para el despertar de la conciencia. Que tengan un feliz, bendecido día hoy, de descanso, de familia, ¿sí? Y muchísimas gracias, estoy muy agradecido con todas y con todos ustedes por la participación. Recuerden, nos vamos a ver entonces, Dios mediante, el próximo martes en Magia Angelical, ¿sí? Vamos a tener una invitada muy especial el próximo martes en Magia Angelical, 9 de la noche, hora Colombia. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones.